Listo, la reforma de salud en el Congreso de la primera economía del mundo. ¿Habrá unidad para la tan esperada reforma impositiva? Lo discutimos. Y para eso nos conectamos con el profesor Izurieta, Roberto Izurieta de la Universidad George Washington y colaborador de CNN, pero ahora está en Quito, claro, porque hay elecciones ahí. Eso está caliente, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Oye, Izurieta, si la memoria no me falla, ya tú habías dicho que el riesgo de la reforma de salud era complicada y que no lo veías que pasara. De la misma forma que te critiqué en alguna cosa, de la misma forma te doy el crédito. Tú decías, hay riesgo y yo no creo que se deben enfocar por ahí los republicanos. La cuestión es que no pasó. Y no pasó no por los demócratas, porque se sabía que los demócratas no la iban a pasar, sino los mismos republicanos. Para ti, viendo ahora el resultado, que ya lo venías viendo desde tiempo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde se equivocaron tanto la Casa Blanca como la mayoría republicana del Congreso? Creo que el error fue estratégico. En estrategia tienes que partir de reconocer tus debilidades. El Partido Republicano en realidad son dos partidos republicanos, por decirlo menos. Y en general los partidos norteamericanos, los diputados, los senadores, tienen libertad de actuar como ellos deseen. Por lo tanto, se requiere buscar una unidad o dentro de tu partido o buscar suficientes votos en el otro partido. Para hacer esto, debieron haber comenzado con temas que podrían configurar una mayoría suficiente para pasar las iniciativas. La reforma de salud era la más complicada por muchísimos aspectos, no solamente desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de las ideologías, era muy complicada. La reforma, en cambio, tributaria o la reforma impositiva podría haber sido y debería ser, si bien es muy complicada, debería ser más fácil de aglutinar sobre todo los republicanos. El problema va a venir cuando discutan sobre todo cómo financiarlo. Una reforma impositiva lo puedes financiar sea recortando gastos o aumentando la deuda. Y aquí ya tienen otras diferencias los republicanos. Yo soy mucho más audaz. Yo creo que en donde podría el presidente Trump conseguir una mayoría totalmente distinta a la que está buscando ahora sería una reforma de inmigración. Esto es, agarrar los republicanos moderados y agarrar gran parte de los demócratas y hacer algo totalmente transformador, que en mi opinión es lo que a él le podría representar bien. Esto es ser un presidente distinto, que va más allá de los partidos y que es un gran hacedor de mayorías. Eso para mí habría sido lo mejor estratégicamente desde el punto de vista de Donald Trump. No lo hizo, se fue por la salud y hay un grupo que se llama el Freedom Caucus, que son los más, digamos, más acérrimos críticos, conservadores y más acérrimos críticos de la reforma de salud traída por la administración de Obama. Entonces, ellos básicamente querían repeal everything, o sea, sacar todo lo que era el Obamacare, lo cual, esos cerca de 30 votos eran fundamentales, al no tener los demócratas eran fundamentales. Ahora, ya con esto, tú pides, que el mercado está pidiendo, los inversionistas lo están pidiendo, las empresas lo están pidiendo, una reforma impositiva. Bajar los impuestos a todos a nivel individual, bajar los impuestos a nivel corporativo, tratar de traer los trillions o los billones de dólares que están afuera, poderlos traer acá nuevamente, invertirlos, traer dinero para infraestructura, todas esas inversiones, ese plan de crecimiento que presentó Trump. Pero ahora está en riesgo, porque ya de por sí está mostrando una división, lo cual este Freedom Caucus, o este caucus de los más conservadores, también van a empezar a cuidarse por sus propios distritos. O sea, están pensando más en la política en el 2018 que realmente hacer una reforma de crecimiento. Entonces, lo que preocupa a algunos es decir, si nosotros estamos necesitando una reforma impositiva para generar crecimiento económico, ¿podremos nosotros apostar realmente que se va a pasar? Entonces ya empieza a ponerse en duda incluso la administración de Trump en los próximos 2 años. Y ya entonces el mercado empieza a pensar en las elecciones del 18 para ver quién va a tomar el Congreso. O sea, empiezan a traerse una serie de cuestionamientos que no es bueno para querer traer una reforma impositiva en los Estados Unidos. Que los diputados y los políticos estén pensando en su próxima elección, eso démoslo por hecho. Es parte de la ecuación.
pero tú tienes que trabajar con esa variable constante en los Estados Unidos y en todos los países. Por eso es un trabajo muy complicado en el cual tienes que armar mayorías en las cuales se unifican intereses suficientes para pasar una iniciativa legislativa. Todos estamos de acuerdo en bajar los impuestos. La pregunta es cómo vas a financiar esa caída, ese ingreso que ya no va a tener el Estado. Y ahí también comienzan las divisiones. Lo que es real es, como dicen en Argentina o en Uruguay, el presidente Trump, en mi opinión, está poniendo toda la carne en el asador. O sea, al lanzarse por la reforma tributaria, ahora sí tiene que lograrla o definitivamente va a quedar como un presidente que no tiene la capacidad que él prometió de armar las mayorías necesarias para avanzar en el país. Se le está jugando el todo. Yo habría escogido una iniciativa un poco más viable, menos complicada, para darle un respiro, para permitir que el liderazgo republicano consolide nuevamente, gane fuerzas. Yo habría comenzado por algo distinto, pero claramente se va por todo. Veamos cómo le va. Es una reforma complicada, en mi opinión, políticamente menos complicada que Obamacare. Podría ser, no podría alertar o estimar cuál va a ser el resultado final, pero claramente se van con todo. Y se complica porque en esta reforma de salud recortaban en gastos $1 billón en 10 años, lo cual en la reforma impositiva le iba a ayudar porque al recoger dinero por un lado, por otro lado, al cortar los impuestos le iba a ayudar a hacer, digamos, a persuadir. Pero ahora, al no recortar, ¿de dónde tú vas a sacar dinero para que la deuda no crezca? Lo cual trae otro problema muy complejo. O sea, la situación de la reforma impositiva en los Estados Unidos empieza a traer más signos de interrogación. Al principio se veía todo muy positivo, pero ahora con esto la situación se complica. Roberto Izurieta, profesor de la Universidad de George Washington, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN...